El primer concepto que vamos a trabajar es el concepto de Estado. El Estado está definido como una forma de organización política y jurídica de una comunidad. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de organización jurídica y política de una comunidad? Que en nuestra sociedad, nuestra convivencia, se encuentra ordenada, regulada por un conjunto de leyes y que además nuestra forma de ejercer nuestros derechos y vivir en sociedad tiene que ver con una forma de gobierno que tiene que ver con la participación de los ciudadanos en la elección de representantes, que son aquellas personas que van a ir ocupando diferentes cargos en el gobierno y que van a concentrar el poder político. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos del Estado como una forma de organización de una comunidad, hablamos de estas cuestiones. ¿Sí? Hablamos de una organización que tiene que ver con lo político y con una organización que tiene que ver con un encuadre jurídico, con un conjunto de leyes. Este Estado está compuesto por diferentes elementos. Dentro de los elementos del Estado tenemos el territorio, que es el espacio geográfico sobre el cual el Estado se establece y ejerce su poder, su soberanía. Este espacio geográfico incluye el suelo, el subsuelo, el espacio aéreo y también el espacio de los mares. Los límites de este territorio deben ser reconocidos por los otros estados. Esto es muy importante. Otro de los elementos del Estado es la población. ¿Sí? La población tiene que ver con el conjunto de personas que residen en ese territorio delimitado, que es el territorio sobre el cual el Estado ejerce su poder. Estas personas pueden residir tanto de manera permanente como de manera transitoria. Otro de los elementos del Estado es el poder y la soberanía. El poder tiene que ver con la potestad que tiene el Estado para imponer determinadas decisiones sobre su territorio. No es que el Estado pueda imponer decisiones sobre otro territorio que no es de su jurisdicción, que no está bajo su soberanía, sino que el Estado tiene la potestad de poder imponer ciertas decisiones, pero sobre su territorio y también sobre la población que habita ese territorio. ¿Sí? Estas acciones que lleva adelante el Estado tienen que estar siempre reguladas por un orden jurídico. Estas acciones que lleva el Estado están reguladas también por leyes. Que el Estado sea soberano quiere decir que el Estado tiene un poder exclusivo sobre su territorio, que es un poco lo que nosotros dijimos. ¿Cómo ejerce el Estado este poder? ¿Cómo lleva adelante estas acciones? El Estado, en realidad, está compuesto por una serie de instituciones que tienen a su cargo determinadas funciones. Las funciones van a tener que ver con el control, con el orden sobre las personas y sobre este territorio. Entonces, estas instituciones van a concentrar el poder político y van a poseer una autoridad legítima. Que sea legítima quiere decir que nosotros les reconocemos a esas instituciones que concentran el poder político esta autoridad, ¿sí? Las reconocemos como autoridades legítimas. Por ejemplo, reconocemos que el presidente es una autoridad legítima y que aquello que tiene que ver con una disposición que parte de este poder ejecutivo, nosotros tenemos que cumplirla. Muchos presidentes, por su mal desempeño, han perdido esta legitimidad, han perdido este reconocimiento de autoridad por parte de la población. Los que tenemos algunos años sabemos de lo que estamos hablando. Bueno, ¿cuándo se originan estos estados? Estos estados tienen diferentes orígenes. Una cosa es los estados que se originan en Europa y otra cosa es los estados en los países de América y en Argentina. Ubicamos el origen en Europa entre los siglos XIV y XVIII y mucho más tardíamente sucede en los países de América. En Argentina podemos hablar del Estado
con una organización más similar a la que conocemos hoy recién a partir de mediados del siglo XIX. Y el origen de estos estados implicó todo un proceso que tuvo que ver con algunos cambios, que tuvieron que ver con la centralización del poder, ¿sí? Y que tuvieron que ver con la creación de ciertos cargos que eran asumidos por personas que podían llevar adelante estas acciones que tenían que ver con el ejercicio de la política, y también tenía que ver con un concepto que es el concepto de secularización, ¿sí? Vamos a ver qué dice del concepto de secularización. Dice que la secularización, a través de la cual la política y la administración fueron separándose de las creencias religiosas. El concepto de secularización se refiere justamente a esto, a la separación de las ideas políticas respecto de las ideas religiosas. Bueno, entonces estuvimos hablando del Estado, estuvimos hablando de los elementos que los componen, estuvimos hablando del origen de estos estados y también estuvimos hablando del proceso que implicó que estos estados tuvieran un origen. El próximo tema que nosotros vamos a trabajar, pero lo vamos a hacer en un próximo video, van a ser las características del Estado de Derecho.